El arte de la guerra, por Sun Tzu, parte 11, notas. Tanto en la época de primaveras y otoños como en las de los estados combatientes, cada uno de los estados principales tenía bajo su influencia varios feudos más pequeños, que a menudo se aliaban con los estados vecinos. Se dice que el rey He Lu de Gu y su sucesor Fu Shai, aconsejados por el estratega Sun Gu, sobornaron a dos estados feudales de Chu para conseguir el éxito de su invasión. Sun Tzu rechaza de manera tajante la guerra prolongada, por considerarla un camino seguro al desastre. Ningún estado ha obtenido ventajas de una guerra prolongada. Este es uno de los aspectos que lo alejan de su lector Mao Zedong, que mantuvo durante 23 años una guerra interminable con invasión japonesa incluida, contra su enemigo Chiang Kai-shek. Con una gran precisión lógica, Sun Tzu afirma que la precipitación es una tontería, pero que eso no implica que la demora sea sabia. Es decir, que algo sea malo no quiere decir que su inverso sea bueno. Por otra parte, no hay que confundir precipitación con rapidez, que sí puede ser muy beneficiosa en una guerra o en una batalla. Sun Tzu hace un listado de todos los desastres que acarrea un conflicto militar, como la pobreza, la falta de alimentos, los gastos sin fin y la ruina de los fondos públicos. Y de nuevo recomienda una guerra corta en la que no es necesario transportar tropas por segunda vez ni conseguir víveres para la campaña militar en una tercera ocasión. Es llamativo que no dedique ninguna mención explícita a quienes más sufren en la guerra, los soldados. Como los ejércitos necesitan víveres y suministros, los agricultores y comerciantes aprovechan para subir los precios, porque podrán vender sus productos a los oficiales encargados del abastecimiento y la milicia, que llega a cada lugar. El consumo de militares provoca que los habitantes de estos territorios ya no puedan acceder a sus propios productos. Algunos traductores emplean el término inflación para referirse a este aumento de precios. Para evitar la inflación en tiempos de guerra, el maquiavélico político Zhang Yang prohibía que los comerciantes se relacionasen directamente con los soldados. Así que, como el tráfico privado de grano y otros bienes, además de toda práctica corrupta y especulativa. Una vez descritos los costes de la guerra y los problemas que reclutar soldados y agotar las reservas de alimento pueden suponer para un Estado, Sun Tzu ofrece una solución: alimentarse gracias al enemigo, esto es, robarle los víveres o saquear sus campos y graneros. De este modo se puede aliviar la carga sobre el propio Estado. Eso sí, existe el peligro de confiar en exceso en lo que se le puede arrebatar al enemigo, como sucedió en las campañas de Rusia de Napoleón o Hitler, cuando los rusos quemaron sus campos y casas para no dejar nada en manos de los invasores. La razón de que una carga de alimentos del enemigo valga por 20 de la nuestra es que nos evita acarrear esas provisiones o que nos veamos obligados a realizar un segundo o tercer transporte de suministros. Por otra parte, se evita que los agricultores de nuestro estado tengan que producir más comestibles para nuestros soldados. Como es obvio, arrebatar al enemigo sus víveres también lo debilita. No obstante, a pesar de estas razones, Ralph Sawyer
señala que muchos estrategas militares piensan que el saqueo y el robo de los alimentos es un error, pues puede hacer que aumente la resistencia del enemigo. En la China antigua, los soldados solían ignorar los motivos por los que debían participar en una nueva guerra. Había que ofrecerles razones para que arriesgaran sus vidas, estuvieran dispuestos a matar a desconocidos y no desertar. Sun Tzu recurre al aspecto psicológico, de modo que sus soldados odien al enemigo y estén listos para exponerse a la muerte. Así, el botín de guerra es un ejemplo de aquello a lo que se refiere Sun Tzu en el primer capítulo, cuando mencionaba los recompensas y castigos. Se les puede prometer a los soldados que sus esfuerzos y su sacrificio en el campo de batalla les reporten un premio. Al cambiar las banderas y estandartes de los carros enemigos, no solo los incorporamos a nuestro ejército, sino que enviamos un mensaje psicológico positivo a nuestros soldados y uno negativo a los soldados rivales. Tratar bien a los enemigos puede ser una medida humanitaria o interesada. Cuando se tratan bien a los prisioneros, se incita a los soldados facilidad. Además, como sería coherente con el capítulo, Sun Tzu recomienda que no solo nos alimentemos con los víveres del enemigo y nos apoderemos de sus carros, sino que invitemos a los soldados rivales a unirse a nuestro ejército. Se sabe que en la antigua China era bastante frecuente cambiar de bando durante la guerra. El capítulo concluye que el desgaste que supone una guerra puede compensarlo las ventajas que se obtienen del enemigo, es decir, sus carros, sus estandartes y los prisioneros, que siempre pueden ser útiles en una negociación y convertirse en nuevos reclutas o en espías proveedores de información. Este tipo de estrategia llegará a su extremo con la táctica muy empleada en China de contratar a los bárbaros para luchar contra los bárbaros. También coincide con la idea de ciertas artes marciales de usar la fuerza del enemigo, empleando su propio impulso contra él. Una de las frases más célebres, el arte de la guerra, es quien se conoce a sí mismo y al enemigo vencerá en 100 batallas y nunca será vencido. Pero no hay que olvidar lo que Sun Tzu dice aquí. 100 victorias en 100 batallas no es lo más excelente, sino vencer al enemigo. El buen estratega no solo elabora sus propios planes, sino también que conoce las intenciones del enemigo. Si sabe qué pretende hacer su enemigo, entonces puede anticiparse y desbaratar sus maquinaciones, llevándolo a admitir la derrota o renunciar a presentarse a la batalla. Aprovechar las disensiones internas resulta a menudo muy útil en la invasión, pero también es preciso tener cuidado para que nuestros propios señores feudales no nos causen problemas. Esa es una de las razones por las que Sun Tzu desaconseja una guerra prolongada. Otros tipos de alianzas que podemos sabotear o que debemos cuidar, según el caso, son las del pueblo con su soberano, la del pueblo con su ejército e incluso la de los oficiales con su general o la del general con su soberano. Solo debe recurrirse al enfrentamiento directo si se han agotado todas las vías incruentas. Sun Tzu detesta atacar ciudades amuralladas, probablemente porque en su época existían estrategias itinerantes, seguidores del guerrero pacifista, Modi, que se especializaron en su defensa